Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema, entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias, hermana. Hermanos, pues seguimos en el libro de Efesios. En un sentido, pues estamos compartiendo capítulo 3, ¿verdad? Versículo, pues 1, 2, 3 y 4. Principalmente estos primeros 4 versículos. Pero en realidad, como estamos hablando de que Dios, o sea, Pablo dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio. Entonces, esta palabra revelación, pues la estamos tomando también, o la estamos, pues comparando, ¿verdad? Con capítulo 1, versículos 17 y 18, ¿sí? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Y luego dice el verso 18, dice, para que alumbrados los ojos de vuestro corazón, sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Bueno, acá en capítulo 3, hermanos, ¿sí? Lo que Pablo está diciendo, que él es un prisionero, que él es un mayordomo, ¿sí? Que él ha recibido la gracia de Dios y que por revelación le ha sido dado a conocer el misterio. Y aparte, ¿verdad? En el versículo 4 pues está la palabra el misterio o el misterio, ¿verdad? Y en el versículo 3 también. Entonces, digo, estas palabras son las que estamos tratando de, pues, de darle sentido, ¿verdad? O sea, para que sepamos cómo el apóstol Pablo, pues, enfatizó estos puntos, ¿verdad? Aquí, en realidad, mire, si sigue uno la línea, por ejemplo, en capítulo 1, en el verso 17 y 18, pues, en realidad, vamos a tener, pues, ¿qué le diré? Un panorama de toda nuestra salvación completa. Por ejemplo, empezando desde el Espíritu, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu. Ahí la palabra espíritu, ¿verdad? Y luego en el verso 18 dice, para que alumbrados los ojos de vuestro corazón. Entonces, esa palabra, los ojos de vuestro corazón, ¿me explico? O sea, en realidad son la unión de nuestro espíritu con nuestra alma. El corazón implica una parte del espíritu que es la conciencia, más las 3 partes del alma, que son la mente, la parte emotiva y la voluntad. Así que en realidad, o sea, Pablo está cubriendo desde nuestro espíritu, las 3 partes de nuestra alma y finalmente, versículo 18, o sea, dice, para que sepamos cuál es la esperanza, para que alumbrados los ojos de vuestro corazón, sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado.
Entonces, esta palabra esperanza, hermanos, es realmente la meta de todo este asunto. O si queremos decir, es nuestra salvación completa, la cual inicia en nuestro espíritu, ¿verdad? Sigue con nuestra alma, que es la transformación de nuestra alma, y finalmente concluye con la redención de nuestro cuerpo. Perdón. Así es que, en ese sentido, Pablo está, pues, vamos a decirlo así, abarcando toda nuestra salvación completa. Está mostrando, por un lado, cuál es el propósito eterno de Dios. O lo decimos de otra manera, el consejo de Dios. Pablo está tratando de mostrarlo, ¿verdad? Y digo, a veces cambian los términos, pero en realidad Pablo lo está infiriendo. Ok, aquí digo, si nosotros volvemos a capítulo 3, ¿verdad? Que por revelación me fue dado a conocer. Entonces, cuando hablamos de la revelación, hermanos, estamos hablando de estos detalles, ¿verdad? Y, o sea, lo comparamos con Efesios 1:17. Y entonces, o sea, también, pues incluimos el versículo 18, Efesios 1:18. Y hablamos de que nuestro corazón debe ser alumbrado. Entonces, hermanos, todo esto, vamos a decirlo así, o sea, para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Cuando decimos espíritu de sabiduría, lógicamente Pablo implica, ¿verdad?, un espíritu regenerado por Dios, un espíritu que ha nacido de Dios. Y luego entonces, o sea, cuando habla de para que alumbrados los ojos de nuestro corazón, pues está hablando ya no solamente de nuestro espíritu, sino también ya incluyendo las tres partes de nuestra alma. Y luego finalmente, ¿verdad? Para que sepáis cuál es la esperanza de vuestro llamamiento. Entonces esa esperanza es realmente la transfiguración de nuestro cuerpo o la redención de nuestro cuerpo o si quiere decir la plena filiación, pues todos estos puntos son correctos. Entonces, hermanos, ¿qué queremos decir? Que Pablo está hablando aquí de todos estos asuntos, ¿verdad? Y en realidad, pues hay algo importante, ¿verdad? O sea, dice Pablo que por revelación me fue dado a conocer el misterio. El misterio, ahí nomás habla de la palabra el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Bueno, fíjese, aquí yo quisiera decir que, ¿cómo, vamos a decirlo así, dónde empezó Pablo a hablar del misterio? Pablo empezó a hablar, o sea, desde capítulo 1, versículo 3. O sea, él habla del misterio escondido. Pablo dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y Pablo dice, en los lugares celestiales en Cristo. En Efesios 1:3, Pablo usa la palabra en los lugares celestiales. Aquí, en capítulo 3, versículo 3 y versículo 4, habla del misterio escondido. O dicho de otra manera, ¿verdad? Digo, si usted quiere decir el misterio, aquí en el verso 4 usa la palabra el misterio de Cristo. Entonces, cuando hablamos del misterio, siempre que la Biblia habla y usa la palabra misterio, se está refiriendo realmente a ese hecho sucedido en la eternidad pasada, donde el Dios triuno
o la Trinidad Divina, como usted quiera decir, ¿verdad? Tuvieron un concilio y de ese concilio emana un consejo. Así que realmente Pablo todas las veces usa la palabra misterio y misterio y misterio y misterio, siempre que se está refiriendo al consejo de Dios. Pero aquí, hermanos, aquí en Efesios 1:3, Pablo usa la palabra en los lugares celestiales. Es muy importante, cuando menos que nos demos cuenta que los lugares celestiales se refiere, me explico, al hecho que Dios tuvo en la eternidad pasada. ¿Cuál fue ese hecho? Pues que tuvo un concilio. Fue el concilio de la Trinidad Divina. Y en ese concilio de la Trinidad, o sea, pues vamos a decir, resultó en un consejo. Quiere decir, en una determinada voluntad. Una determinación se tomó, ¿sí? Y esa determinada voluntad, pues, es realmente que nosotros seamos hijificados, así como su Hijo fue hijificado en Romanos 1:4. Entonces, dice, ¿a cuál de los hijos Dios le ha llamado mi hijo eres tú? O sea, esa palabra el Señor la usó realmente en Romanos 1:4. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Eso fue algo que Dios hizo con su Hijo Jesús. Su Hijo Jesús en un sentido era el Hijo unigénito del Padre. Eso dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El Hijo, el unigénito Hijo del Padre, el cual está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, en un sentido, Jesús era el Hijo unigénito del Padre. Pero una vez que murió y resucitó, Él llegó a ser el Hijo primogénito del Padre. ¡Wow! Digo, el unigénito pasando por la muerte y la resurrección. O si usted quiere decir por su encarnación, su vivir humano, su muerte, su resurrección y ascensión, ¿verdad? Llegó a ser el Hijo primogénito de Dios. Y en ese sentido, pues por eso nosotros decimos que todos nosotros tenemos esta esperanza. Es lo que dice Efesios 1:18. O sea, en realidad, él dice Pablo que le dio a conocer el misterio. Y para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la que nos ha llamado. Y esa esperanza a la que nos ha llamado es que seamos conformados a la imagen de su Hijo, para que su Hijo sea el primero entre muchos hermanos, para que su Hijo sea nuestro hermano mayor y nosotros sus muchos hermanos menores. Y eso realmente, hermanos, pues ese es todo el misterio de la Biblia. Eso es el misterio, ¿me entiende?, del que habla Pablo. O sea, el misterio de Cristo, dice Pablo, ¿sí? Y estamos diciendo, dicho de otra manera, Dios es misterioso, pero cuando llega Cristo, mediante Cristo resuelve el misterio de Dios. O dicho de otra manera, si lo decimos, el misterio de Dios, el cual es Cristo. Así que en realidad, hermanos, todas estas cosas ya fueron realizadas en la Biblia, ya fueron realizadas por el Señor. Nosotros simple y sencillamente estamos diciendo, ¿verdad?, lo que ha pasado ya. Y entonces, pues,
Estamos hablando de un Pablo que es un prisionero, un cautivo, un esclavo de Cristo. Que Cristo es su cárcel, es su celda, ¿ve? Y que realmente, pues este Cristo le ha hecho también, o sea, un mayordomo. Y si lo decimos de otra manera, un apóstol, ¿ve? Y este mayordomo pues dispensa todas las riquezas de este Dios triuno a todos nosotros, sus hijos. Gloria al Señor, hermanos. Amén.